Mi hermana siempre se quedaba con mis logros. Si yo sacaba buena nota, en casa terminaban hablando de lo mucho que ella me ayudó. Si yo conseguía un trabajo, acababan diciendo que, gracias a que tu hermana te animó, diste ese paso. Durante años, todo lo que yo hacía parecía convertirse en una extensión de lo que ella era. La brillante, la carismática, la que tiraba de la familia. Yo era la que hacía, ella era la que recibía los aplausos. Si te quedas conmigo, te voy a contar cómo pasé de ser el fondo borroso de todas las historias familiares a mirar a la cámara, en un directo, contando por primera vez mi versión. Y cómo mi hermana, la misma que se apropiaba de mis logros, vio su nombre en esa historia en vivo, sin poder controlarla, ni maquillarla, ni hablar por mí. No es una historia de venganza gratuita, es una historia sobre silencio, favoritismo, límites, y sobre lo que pasa cuando la hermana pequeña invisible decide ponerse un micrófono delante. Me llamo Julia, tengo 30 años, y esta es la historia de cómo mi hermana siempre se quedaba con mis logros, hasta que vio su nombre en la historia que conté en vivo. Crecimos en una casa donde, sin decirlo en voz alta, ya había un reparto de papeles. Mi hermana mayor era la talentosa, la que todo lo hace bien, la que no da problemas. Yo era la sensible, la despistada, la que hay que cuidar. Cada vez que ella hacía algo, la familia se reunía, presentaciones del colegio, campeonatos, fotos enmarcadas. Cuando yo conseguía algo, era un «qué bien», hija entre la lavadora y la cena. Recuerdo la primera vez que sentí que algo no cuadraba. Tenía 11 años y gané un concurso de redacción en el colegio. Me costó semanas escribir ese texto. Cuando llegué a casa con el diploma, mi madre sonrió y dijo: «Mira, se te está pegando lo buena que es tu hermana para las letras. Ni una frase sobre mí, sobre mi esfuerzo, sobre mi voz». Era como si lo único que pudiera explicar algo bueno en mí fuera la influencia de ella. Con el tiempo, aprendí a normalizarlo. Si yo decoraba la casa para Navidad, decían que «seguro que lo organizaste con tu hermana». Si yo cocinaba algo rico, «ah, claro, como tu hermana siempre ha sido tan buena en la cocina». Lo curioso es que muchas veces ella ni siquiera estaba presente, pero su nombre siempre aparecía como sello de calidad. Lo que más dolía no era solo lo que decían los demás, sino lo que hacía ella. Tenía una habilidad especial para ponerse delante, hablar por mí, responder por mí. Si alguien me preguntaba, ¿cómo te fue en la universidad?, ella se adelantaba. Muy bien, la verdad es que le insistí para que escogiera esa carrera y le ha ido genial. Yo sonreía, incómoda, como si hubiera que agradecerle incluso las decisiones que eran mías. Hubo un episodio que marcó un antes y un después. Ya de adultas, yo conseguí mi primer ascenso serio en el trabajo. Era algo grande para mí. Un puesto que había buscado, una entrevista difícil, un proceso largo. Cuando se lo conté a mis padres, mi hermana estaba en la sala. «¡Qué bien!», dijo mi madre, y añadió: «Tu hermana siempre dijo que tú tenías potencial, ¿ves? Te lo vio antes que nosotros». Mi hermana sonrió, como si fuera el entrenador orgulloso de su jugadora estrella. En lugar de preguntar cómo lo había logrado yo, hablaban de lo visionaria que había sido ella al apoyarme. Empecé a notar que algo se rompía dentro de mí cada vez que mi nombre iba siempre pegado al de ella. No podía contar nada sin que apareciera el «gracias a tu hermana», por influencia de tu hermana, porque tu hermana te empujó. Era como si mi identidad estuviera en el subtítulo de la película de su vida. Durante mucho tiempo, callé. Me parecía feo quejarme. ¿Quién quiere escuchar a la hermana ingrata que se siente opacada por otra que, en teoría, solo la quiere y la ayuda? Además, ella también tenía sus cosas, sus problemas, sus heridas. Yo no quería convertirme en la celosa. Lo que cambió todo no fue una pelea, fue algo aparentemente pequeño. Empecé a crear contenido en Internet. Al principio eran cosas muy simples. Reflexiones, historias cortas, anécdotas que yo contaba sin dar nombres. Eran videos casi terapéuticos para mí, una forma de sacar la voz que,
En casa, siempre se quedaba al final de la frase. Poca gente me veía, pero algo en mí se acomodaba cada vez que apretaba publicar. Un día, uno de esos videos se hizo viral. No era nada espectacular, contaba una experiencia en la que de pequeña alguien se llevaba siempre el crédito por lo que yo hacía. No dije mi hermana, no dije mi familia, pero la emoción era tan real que la gente conectó. Comentarios empezaron a llenar el video. Me pasó igual con mi hermana. En mi casa siempre era mi hermano el héroe. Gracias por decir lo que muchas sentimos. Esa atención repentina me asustó y me liberó a partes iguales. Por primera vez, mi historia, aunque anónima, generaba algo que no dependía de mi hermana. No era la hermana de, era la voz de Julia. Y eso fue como una grieta en la estructura de toda mi vida. A partir de ese video, me invitaron a participar en un directo, una transmisión en vivo sobre hermanas, competencia y reconocimiento. La propuesta era simple: hablar de experiencias reales, sin atacar, pero sin edulcorar. Acepté. Algo en mí sabía que era el momento de dejar de contar solo medias verdades. No le dije nada a mi familia, no porque quisiera ocultarles las cosas, sino porque temía que, si lo sabían, intentaran controlar lo que yo dijera. El día del directo, estaba nerviosa como si fuera a confesar un crimen. Teníamos un moderador, otras 2 mujeres compartiendo historias y cientos de personas conectadas. Cuando llegó mi turno, respiré hondo. No sabía quién estaba del otro lado de la pantalla, pero sí sabía que, por primera vez, iba a contar con detalles algo que siempre había minimizado. Empecé. Soy la menor de 2 hermanas. Durante casi toda mi vida, sentí que cualquier cosa buena que yo hacía se convertía, de alguna forma, en un mérito de mi hermana. Si yo lograba algo, el relato siempre giraba hacia ella. Conté el episodio del concurso de redacción, el ascenso en el trabajo, las frases de mi madre, la forma en que mi hermana respondía por mí. No usé apodos cariñosos ni términos crueles. Usé hechos. Hablé de cómo eso afectó mi autoestima, de cómo me costaba reconocer mis propios logros sin sentir culpa, de cómo me daba miedo brillar por temor a que alguien sufriera. El chat explotó. Gente escribiendo: me estás describiendo, esa es mi historia, nunca lo había dicho. Yo seguí hablando. En un momento, el moderador me preguntó: ¿alguna vez se lo dijiste directamente a tu hermana? Tragué saliva. No, respondí. Siempre tuve miedo de que pensara que la odiaba o que estaba celosa. Y la verdad es que la quiero, pero también me hizo daño. Esa frase, también me hizo daño, fue la más difícil de pronunciar, porque en casa, cualquier cosa que cuestionara la figura de mi hermana era vista como una traición. Ahí, en público, la dije sin filtro. La gente se quedó en silencio unos segundos. Luego empezaron los mensajes de apoyo. Lo que yo no sabía, mientras hablaba, era que mi hermana estaba viendo el directo. Alguien se lo había compartido. ¿No es tu hermana la que está contando esto? Ella entró, curiosa, segura de ser mencionada como siempre, como la que me empujó, me inspiró, me salvó. En cambio, se encontró con su nombre envuelto en otra narrativa, la de la persona que, sin darse cuenta, se quedaba siempre con mis logros. No la mencioné con nombre y apellido, pero di suficientes detalles como para que cualquiera que nos conociera la identificara. Y sobre todo, para que ella se reconociera. Hablé de su costumbre de adelantarse a responder, de cómo disfrutaba el rol de hermana mayor ejemplar, de cómo eso le daba un lugar de poder del que nunca quiso bajarse. En vivo, el moderador me dijo: ¿esta historia la estás contando solo para sanar tú o también esperas que quien la escuche se mire a sí misma? Respondí sin pensarlo demasiado. Ambas cosas. Por años me contaron la historia desde su lado. Hoy estoy contando la mía, y si ella la escucha, mi deseo no es humillarla, es que por una vez entienda cómo se sentía estar a mi lado. Cuando terminó el directo, yo estaba agotada, pero extrañamente ligera. Había dicho lo que llevaba años tragándome.
No sabía qué iba a pasar después. No sabía si mi familia se molestaría, si se harían los locos, si se reirían de mis dramas. Estaba lista para cualquiera de esas opciones. Lo que no esperaba fue el mensaje de ella. Llegó esa misma noche. Acabo de ver tu directo. Solo eso. Me quedé mirando la pantalla con el corazón en la garganta. Minutos después, otro mensaje. No sabía que te sentías así. Silencio. Y luego, me dolió escuchar algunas cosas, pero más me dolió reconocerme en ellas. Hubo una parte de mí que quiso consolarla enseguida, decir, no pasa nada, ya está. Era mi reflejo de siempre, colocar su emoción por encima de la mía. Esta vez, no lo hice. Respondí, gracias por escuchar. Yo me sentí así muchos años. Al día siguiente, mi madre me llamó. Tu hermana está muy mal, empezó. Dice que la dejaste fatal delante de todo el mundo. Respiré hondo. Mamá, yo no dije nada que no haya pasado, respondí. Nunca te quejaste, replicó ella, porque cada vez que lo intentaba, la conversación terminaba siendo sobre lo buena que es ella, dije. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Yo no me daba cuenta, susurró. Esa fue la segunda grieta. No solo mi hermana se había visto en la historia, mis padres también. No se convirtieron de repente en padres perfectos, pero al menos dejaron de decir tan alegremente cosas como «Ojalá fueras más como tu hermana». La frase desapareció del vocabulario de casa. Tarde sí, pero desapareció. Con mi hermana, la relación cambió. No de la noche a la mañana. Al principio hubo distancia, susceptibilidad, silencios raros. Pero algo sí se movió. Dejó de hablar por mí frente a los demás. Cuando alguien me preguntaba por mi trabajo, se callaba. Si yo contaba un logro, ya no lo completaba con «yo le dije que...». No sé si por culpa, por vergüenza o por respeto. No me importó el motivo, me importó el espacio que se abría. Tiempo después, en una comida familiar, alguien mencionó casualmente mi directo. Vi un video de Julia que me llegó por redes. Contabas algo de tu infancia. Me emocionó mucho. Yo me puse tensa. Miré a mi hermana. Ella bajó la mirada, pero luego la levantó y dijo, Julia cuenta muy bien lo que siente. A veces es difícil escucharlo, pero lo hace muy bien. Por primera vez, me dio crédito en público por algo que era solo mío. Mi voz, mi forma de narrar, mi historia. No dijo gracias a mí, no se colgó la medalla. Solo reconoció que lo que yo hacía era valioso. No te voy a vender una reconciliación de película. No nos abrazamos llorando bajo la lluvia, no se borraron décadas de dinámicas en un solo directo. Pero algo sí se rompió, la idea de que solo su versión de las cosas era válida. El centro de la narrativa se movió un poco. Lo suficiente como para que yo ya no me sintiera una nota al pie. Si estás escuchando esto y tienes una hermana o un hermano que siempre se lleva el crédito, que ocupa todo el espacio, que convierte tus logros en anexos de los suyos, quiero decirte algo. Tu historia también cuenta. No tienes que exponerla en un directo si no quieres. No tienes que nombrar a nadie si no te apetece. Pero sí tienes derecho a decir cómo te hizo sentir todo eso. A veces, los demás no se enteran de que nos están pisando porque nunca nos han escuchado decir «me duele». Y sí, hay riesgo. Pueden molestarse, pueden victimizarse, pueden llamarte exagerada. Pero también hay una posibilidad, que por primera vez se vean a sí mismos desde fuera. Mi hermana siempre se quedaba con mis logros. Durante años, pensé que ese era mi papel. Hacer, callar, sonreír y dejar que su nombre fuera el protagonista. Hasta que un día, en vivo, mi voz empezó a escribir otra historia, y ella tuvo que verla desde el otro lado de la pantalla. Esa noche entendí que cuando hablo, no quito nada a nadie. Solo ocupo el espacio que siempre fue mío. Y eso, más que un ajuste de cuentas, es una forma de volver a casa. A la casa que hay dentro de una misma, donde por fin tu nombre y tus logros aparecen en negrita, sin paréntesis al lado.